Buenos días. En primer lugar, agradecer vuestra asistencia a la presentación de la Gala del Deporte Aragonés 2018. Me acompaña en la mesa Maite Zamoraín, que es la responsable institucional de la territorial de Aragón de Ibercaja Banco. Y a mi izquierda pues, es Amaya Lafarga, directora de marketing de Mondo Ibérica. Son los dos principales patrocinadores de la Gala. La Gala del Deporte Aragonés 2018 tendrá lugar el 15 de marzo en el Cine Marín de Teruel a las 19 horas. Seguimos desde la Dirección General de Deporte con la intención de que sea una gala rotatoria por toda la comunidad autónoma, hecho que ya comenzó el año pasado al celebrarse en Huesca. La elección de los premios, como todos los años, se realiza entre los candidatos propuestos por las distintas federaciones deportivas aragonesas mediante la ponderación de votos obtenidos por cada uno de ellos en las votaciones del jurado de la gala, que se reunió ayer, y una votación telemática popular que comenzará a partir del lunes 18 de febrero y que durará hasta el día 1 de marzo en la página web deportearagón.es y que podéis ver ahí en la pantalla, ¿vale? Entonces, en esa página web, en la parte de abajo, hay un apartado que es la Gala del Deporte Aragonés, ¿vale? Después de la reunión del jurado de ayer, se determinó que los finalistas pues, son los siguientes. Paso a leeros el acta. En el tema de mejor deportista aragonesa, las 5 finalistas son Alicia Pérez, de atletismo, Ana Muñoz Monfort, de natación, Inés Bergua, de gimnasia, Esther Briz Zamorano, de remo y Marta Pintanel, de triatlón. En el premio Mejor Deportista Masculino tenemos a David Asín, de actividades subacuáticas, a Tony Abadía, de atletismo, a Miguel Galindo, de esquí adaptado, a Sergio Ibáñez, de judo y a Javier Magallón, de triatlón. Como finalistas al premio Mejor Deportista Promesa Aragón 2018 tenemos a Laura Pintiel, de atletismo, a Salma Parayuelo, de fútbol y a Irene Ciércoles, de salvamento y socorrismo. Como finalistas al premio Mejor Deportista Promesa Aragonés 2018, en su categoría masculina, tenemos a Pedro Ginés, de ajedrez, a Paul Oriarts, de atletismo y a Daniel Osanz, de montañismo. Finalistas al Mejor Equipo Aragonés Femenino 2018. Los tres finalistas serán Alcampo Scorpio, en su categoría absoluto de atletismo, Sala Zaragoza Fútbol Sala y el Club Voleibol Zaragoza Artemisa. Como mejores equipos aragoneses masculino, los 3 finalistas, Alcampo Scorpio, en su categoría absoluta de atletismo, la Sociedad Deportiva Huesca, de fútbol, y el Club Voleibol Teruel, de voleibol. Y por último, aunque hay otros premios que ya iremos designando, como mejor deportista universitario 2018, tenemos a Daniel Osanz, de carreras por montaña, Marta Pintanel, de triatlón, y Aurora V, de voleibol. Por último, para mí es un placer comunicar que el premio de honor Leyenda del Deporte este año recaerá en la atleta Carmen Valero, a la que ya he tenido el placer de comunicárselo por teléfono esta mañana y lo ha recibido muy contenta. Desde el Gobierno de Aragón y, por tanto, también desde la Dirección General de Deporte, seguimos insistiendo en hacer de la igualdad entre el hombre y la mujer una seña de identidad. Y por ello insistimos que una de las mejores formas de hacerlo es potenciar la visibilidad de la mujer en el deporte. De esta manera, y con este premio otorgado a Carmen Valero, seguimos apostando en esta línea. Y con otras acciones que ya se han venido trabajando a lo largo de la legislatura, como por ejemplo los 10 vídeos que presentamos la semana pasada, o como la aprobación del plan para la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el sector deportivo aragonés. Para los que no conozcan a Carmen Valero, simplemente pues, voy a leer algunas acciones de su carrera deportiva. Es la primera atleta española en competir en unos Juegos Olímpicos, en Montreal 76. Es una turolense que nació en Castellseràs en 1955. Como palmarés nacional, fue 3 veces campeona de España en 800 metros, 7 veces campeona de España en 1500, 4 veces campeona de España en 3000 metros, campeona de España en 5000 metros, 2 veces campeona de España en 1500 en pista cubierta,
8 veces campeona de España en campo a través entre los años 73 y 86 y 6 veces ganadora del Cross Internacional Ciudad de Granollers. Y como palmarés internacional, 25 veces internacional, 2 veces campeona del mundo de campo a través, 76 y 77, y tercera clasificada en otro campeonato del mundo de campo a través en el 75. Y fue también olímpica en Montreal 76. Medalla de bronce en los 1.500 metros lisos en los Juegos del Mediterráneo de Argel 75. Como veis, pues una carrera deportiva plagada de éxitos. Creo que es bien merecido el otorgamiento de este premio. Me gustaría dar las gracias a todas las empresas patrocinadoras y colaboradoras de la gala, ya que sin ellos sería imposible llevar a la gala. Como principales patrocinadores, como he dicho, están Ibercaja Banco y Mundo Ibérica, 2 entidades que siempre han estado colaborando con la gala y que un año más se suman al apoyo de esta colaboración, ¿no? También agradecer al Ayuntamiento de Teruel por cedernos el espacio donde se va a celebrar la gala, que es el Teatro Cine Marín, y a la Diputación Provincial por su ayuda. Por último, hay una novedad este año, que Aragón Televisión, como sabéis, la semana pasada se presentó un nuevo canal de deporte en Aragón Televisión y se podrá ver la gala en directo a través del streaming y también, por supuesto, en diferido en el canal de Aragón Televisión. Por mi parte, nada más, voy a ceder la palabra a Maite Zamboraín de Ibercaja Banco. Muchas gracias, Javier. Buenos días a todos. La relación de la Gala del Deporte, Ibercaja y la Dirección General del Deporte de Aragón es una relación de siempre. Ayer, cuando me dijeron que tenía que venir, pregunté, ¿pero desde cuándo estamos con la Gala del Deporte? Y me dijeron eso, de toda vida, desde siempre. Nuestra colaboración con la Dirección General del Deporte se concreta en el patrocinio de los Juegos Escolares, actividad que desde Ibercaja nos permite transmitir nuestra apuesta por el territorio, nuestra apuesta por el deporte base y valores tan importantes que compartimos con el deporte como el esfuerzo y la constancia. Por mi parte, nada más, deciros que estamos muy satisfechos con esta colaboración. Agradecemos a la Dirección General del Deporte que nos permita acompañaros en una fiesta del deporte, en una fiesta de exaltación del deporte en el que se premia a los mejores deportistas y deseamos un año más un éxito, que la gala sea un éxito. Muchas gracias. Pues, allá. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar quería agradecer a la Dirección General de Deporte del Gobierno de Aragón pues, que nos haya invitado a participar en esta presentación de la 22ª Gala del Deporte Aragonés. Como comentaba también Maite, pues 22ª, son muchas ediciones ya y en Mundo Ibérica pues, hemos tenido el placer de colaborar también desde hace varios años. Un año más estamos aquí para dar apoyo a la gala. En Mundo Ibérica somos deporte y, por tanto, cualquier apoyo que podamos dar al deporte a todos los niveles, desde el deporte base y así como a los valores que el deporte transmite, pues es un placer. En este caso, además, con el Gobierno de Aragón y el deporte aragonés, jugamos en casa, así que doble placer. No mucho más. Hemos conocido los finalistas en cada una de las categorías premiadas, así que darles desde Mundo Ibérica nuestra enhorabuena y desearles mucha suerte y que la gala, por supuesto, sea un éxito. Gracias. Muchas gracias. Sí que me gustaría invitar a todos los aragoneses que puedan participar en las votaciones a través de la página web, porque evidentemente cuanto mayor sea el número de votaciones, pues mejor será el éxito de la gala también para recalcar a los finalistas, ¿no? Si queréis hacer algún tipo de pregunta. Sabemos la mecánica de la elección del deportista, no sé en qué porcentaje, es que no sé. Sí, a través de las federaciones deportivas se presentan candidatos. Ahí el jurado lo que hace es, digamos, una pequeña criba a través de las votaciones de todo el jurado, en el que están aproximadamente unas 20 personas representadas tanto de las federaciones, de deportistas, de las diputaciones provinciales, de la prensa deportiva. Y eso, digamos, se computa, las votaciones que se hicieron ayer, después de elegir a los finalistas, se computa como el 50% de la valoración final, ¿vale? Y el otro 50% sale de las votaciones populares que salen a través de las votaciones de la página web.
El 50% es. 50%, perdón. El 50% lo aplica el jurado y el otro 50% la votación popular. Y se dice, o sea, es ya elección directa, una eliminación de, o sea, no se reduce del 5 a 3, por ejemplo, No, de votos, no. sino simplemente la elección es directa ya del que más votos tenga. Así es. Hay alguna categoría que no tiene votación, evidentemente, como puede ser el premio de honor, que es directamente, ¿vale? Sí que hay unas candidaturas, pero directamente se elige ayer. Tenemos también el premio de Deporte y Ciudadanía, ¿vale? Ahí están, hay tres. Había dos candidaturas, Mora de Rubielos y Esplus. Entre esos dos saldrá la elección final. Y luego también, no he comentado también que hay tres finalistas al premio Deporte Adaptado, que son Daniel Sánchez de Atletismo 11, Natalia Suárez de Gimnasia y Alejandro Martínez de Piragüismo. ¿Vale? Muy bien, pues muchas gracias por vuestra asistencia. Gracias.